Vamos con la pregunta del millón de dólares. Hemos visto muchísimos enfoques de la generación de valor. Vamos ahora a sintetizarlo en cuanto al manejo del dinero. Y voy a comenzar con esta pregunta, que estoy muy consciente que en economías, sobre todo las inflacionarias como la venezolana, puede ser algo muy intuitivo, pero también entiendo que puede ser algo abstracto. Sin embargo, pónganse a pensar, una unidad monetaria, que puede ser dólar, yen, euro, bitcoin, como quieran verlo, vale lo mismo hoy a esa misma unidad monetaria en el futuro, mañana, en cuestión de horas inclusive. ¿Qué opinan? Claro, porque podrían pensar, bueno, mañana podría valer más por el simple hecho de que voy a poder tener una cantidad mayor. Si yo invierto el dinero, tengo más dinero en el futuro. Puedo disponer de él y lo puedo utilizar. Bien. ¿Qué pasaría si te dijera que eso es producto de una decisión que tomaste en un momento, que tomaste en esta actualidad? Esa es la razón por la cual, desde el punto de vista de la inversión, el dinero vale más hoy que mañana. Porque si tú lo pones a trabajar, se va a generar más dinero en ese futuro. Entonces, vale la pena disponer del dinero. Lo mismo ocurre desde el punto de vista del consumo. Claro, si yo te digo, un producto o servicio va a valer más en el futuro, te va a costar más caro, es mejor disponer del dinero hoy, poder adquirirlo y no pensar que en el futuro va a ser más costoso, porque hay variables como la inflación, por ejemplo, o está la variable también de la tasa de cambio, si estamos en esquemas multimoneda, caso Venezuela. Entonces, conclusión, vamos a quedarnos con que en la actualidad el dinero vale más, pero vale más por las decisiones que podemos hacer con él. Vale más precisamente porque podemos utilizarlo. Aquí está la palabra clave, podemos utilizarlo. El poder de compra determina el valor. ¿Para qué podemos utilizar el dinero? Podemos utilizarlo para tomar diferentes decisiones financieras. Si somos individuos, podemos invertir en un proyecto, en un emprendimiento, en un negocio. Podemos invertir también en títulos valores. Si vamos a la bolsa de Caracas, por ejemplo, y financiamos empresas, o podemos pagar deudas ya presentes, existentes, y podemos salir de ellas, entre otras cosas. Si somos una familia, un conjunto de individuos, bueno, generalmente pensamos en esa planificación familiar de adquirir bienes y servicios. Evidentemente, como individuos también lo podemos hacer. También podemos hacer depósitos en cuentas de ahorro que, bueno, si no es en una moneda extranjera, en una moneda fuerte, aquí en Venezuela esto es un meme, es un chiste, o podemos pagar deudas existentes también. Y si somos empresas, nosotros pensamos, y claro, el enfoque va a estar más que todo acá en la materia, pensamos en invertir en activos, y estos activos tienen que generar flujo de caja que permita que el valor del negocio aumente. Se puede reinvertir en la empresa, ¿ok? Sobre todo cuando tenemos utilidades o ganancias, o podemos pagar deudas existentes. En fin, aquí ya tenemos la idea clara, pero hay que tomar en cuenta dos aspectos. Primero, una regla de oro que dice que siempre o usualmente los tomadores de decisiones tienen mayor preferencia por los flujos de caja que se producen primero a aquellos que se produzcan en el futuro. La razón es muy simple. El tema de la incertidumbre. Es más valioso para nosotros contar con un flujo efectivo que sabemos que va a llegar a aquel que no tenemos la certeza suficiente. Y además tenemos que considerar que esto es algo más subjetivo. El libro te dice esto. Sin embargo, todo va a depender de las necesidades que tenga el individuo o la entidad para generar esta calidad de la decisión. Además, también hay que pensar en las expectativas futuras. Un ejemplo clásico que puede, digamos, romper esta ley, el tema de una herencia o el tema de la jubilación. No necesitamos el dinero hoy, lo queremos disponer en el futuro, largo plazo. Igual pasa con la inversión en acciones. No siempre vamos a querer el dinero hoy, pero todo va a depender de nuestros objetivos, de nuestras metas, del presupuesto que hagamos y de esos planes de consumo futuros o planes de inversión futuro que podemos tener.
pero en líneas generales siempre contar con dinero a la mano es positivo. Y eso es lo que el gerente financiero está buscando, poder predecir el flujo de efectivo para poder tomar decisiones acertadas que aumenten el valor. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es darle forma cuantitativa, ponerle número a toda esta teoría que hemos estado hablando. Para eso tenemos que hablar del principio de equivalencia financiera y fíjense que esto puede ser un poco abstracto, pero es cuestión de verle la lógica. Quiero que piensen en esto. Si nosotros tenemos dinero que está distribuido en el tiempo, no podemos pensar que tienen el mismo valor, porque cantidades ubicadas en diferentes puntos no tienen ese poder adquisitivo similar. Es decir, ese poder de compra. Es muy diferente que yo tenga $100 hoy y vaya a comprarme algo que me guste, a disponer de ese dinero dentro de un año. ¿Será que yo puedo comprar, dependiendo de la configuración de la economía, yo puedo comprar ese mismo bien con los mismos $100? Hay que pensarlo. Por eso, tenemos que trasladar, si queremos hacer una valoración, tenemos que trasladar estos flujos de efectivo a una base común. Tenemos que hablar en los mismos términos, sobre todo términos de tiempo, peras con peras y manzanas con manzanas. Entonces, hay dos movimientos que se suelen hacer en estas valoraciones. O se trasladan los flujos de caja del presente al futuro, se habla de capitalización, es decir, vamos a incorporar estos intereses, ¿ok? Porque si tenemos una colocación de dinero hoy y en el futuro puede rendir más, entonces se agregan los intereses y hablamos de capitalizar el dinero. Movemos todo al futuro. O movemos los flujos de caja del futuro que los tenemos previstos, que en alguna oportunidad van a llegar, y los trasladamos al presente haciendo una operación de descuento. Es decir, ese dinero futuro ya tiene intereses, ya tiene ese rendimiento agregado y tenemos que extraérselo, tenemos que quitarlo para poder determinar cantidades equivalentes en el tiempo. Es decir, no podemos estar sumando flujos de dinero por el simple hecho de que están en tiempos diferentes. No podemos pensar que si nosotros tenemos una inversión, vamos a decir, $1,000 que vamos a recibir, pero vamos a recibir 100 en el primer año, 200 en el segundo año, 300 en el tercer año. No podemos estar sumando 100 más 200 más 300 y pensar que tenemos $600 en los primeros 3 años. Eso no es así, porque los vamos a recibir en momentos diferentes y vamos a tomar decisiones diferentes con el dinero. Eso es lo que estamos buscando para poder hacer esta valoración. Entendiendo esta idea, ¿qué diferencia el presente del futuro? Entonces tenemos que hablar de la tasa de interés o la tasa de rendimiento. Eso es lo que permite que podamos trasladar el dinero, estos $100 se pueden convertir en $110 en el próximo año o en el próximo periodo. Es importante hacer esta distinción porque el nombre va a depender del punto de vista. Es decir, si yo tengo que pagar algo, eso es una tasa de interés. Pero si yo tengo que cobrar algo o tengo que cobrar esa inversión, es un rendimiento. ¿Okay? El deudor lo ve como interés, el acreedor lo ve como rendimiento, pero son similares. Entonces, esta tasa de interés es como un alquiler, es como el alquiler del dinero, ¿no? Porque representa el costo por usarlo, por usar el dinero. Entonces, si yo voy al banco y pido prestado $100, entonces me van a decir, ah, bueno, te damos los $100, no los tienes que pagar, pero además nos tienes que pagar un cargo adicional, que son 10%. ¿Por qué? Bueno, porque hay un riesgo de que tú no nos pagues a tiempo. Estamos disponiendo de ese dinero que podríamos tenerlo para usarlo en otro cliente o en alguna inversión y te lo estamos poniendo a ti para que tú lo utilices. Esa es la razón. Entonces, por eso se dice que la tasa de interés es el costo por el uso del dinero, así como refleja el riesgo de la inversión. O, como dicen en economía, es el costo de oportunidad. Porque, insisto, podemos tomar ese dinero y podemos tomar diferentes decisiones, pero lo que nosotros racionalmente pensamos que está bien es lo que vamos a hacer con este dinero. Yo lo quiero invertir en comprar un PlayStation 5. Podría utilizarlo quizás para invertir en acciones en alguna compañía. Bueno, no sé, la verdad, si Sony cotiza en la bolsa, pero ahí está esa, vamos a decir, ese dilema. ¿De acuerdo? Entonces todo eso se ve reflejado en la tasa de interés, se ve reflejado en las expectativas, riesgo, inflación, entre otros elementos, y compensa esta temporalidad del dinero
porque no lo estamos usando. No lo estamos usando. Si lo invertimos, tenemos que esperar. Y si lo prestamos, también tenemos que esperar. Es el costo por esperar. Entonces, se cumple una premisa financiera muy popular, una máxima, dicen por ahí, que mayor rendimiento, mayor riesgo asociado. Es decir, si tú quieres tener más dinero en el futuro, producto de esa inversión, tienes que estar expuesto al riesgo, a la probabilidad de que quizás ese dinero no lo obtengas en el momento esperado. Porque si todo fuera tan seguro, entonces los rendimientos no fueran tan altos. Entonces, por eso hablamos de capitalización y hablamos de descuento. Capitalización es agregar los intereses a una cantidad inicial que está en el periodo actual, que va a ser invertida y va a crecer. En cambio, el descuento, que puede ser, la capitalización suena bastante intuitiva, pero el descuento puede sonar un poco extraño, pero la verdad es tomar cantidades futuras que ya incluyen el interés y desinflarlas, literalmente quitarle los intereses y convertirlos en una cantidad actual pura sin intereses. Esas son las dos operaciones financieras que vamos a manejar y claro, con los ejercicios prácticos vamos a manejar o una o la otra. No vamos a estar manejando ambas en simultáneo para que se pueda cumplir esa ley financiera, ¿ok? Entonces, si desglosamos el diagrama y vemos las variables o personajes, los llamo yo, principales dentro de estas operaciones financieras, tenemos cuatro personajes. El valor presente, que también se le llama valor actual o también se le llama capital, que como bien el nombre lo dice, es ese valor actual de la inversión o del préstamo. A ver, no se le han pagado intereses o no se ha cobrado intereses si hablamos de una inversión. Tenemos el valor futuro, que también se le llama monto o valor final, que fíjense que es la bolsa de dinero inicial más una bolsa más pequeña, que serían los intereses agregados. Entonces, por eso se habla que es el valor obtenido. Tenemos lo que es la tasa de interés, que es esta tasa de capitalización, si vamos hacia adelante, o la tasa de descuento, si vamos hacia atrás, que por favor no confundan con los intereses. La tasa de interés es un porcentaje, es un rendimiento que forma parte del total de la inversión y los intereses per se es el monto, es un saldo que es producto de la operación financiera. Y por último, tenemos el tiempo, también se le llama periodo, que sería ese horizonte de inversión que tenemos presente acá en el diagrama. Vamos a ir incorporando más elementos a medida que vayamos avanzando, pero estos son principalmente los que vamos a manejar. Tuve un pequeño detalle técnico y van a ver el corte aquí en el video. Discúlpenme esa. Pero bueno, vamos a continuar con los sistemas financieros para luego ver las formulaciones antes de abordar los ejercicios prácticos. Miren, yo en mi curso de matemática financiera hago mucho hincapié en esto, lo voy a resaltar acá porque ciertamente si hablamos de las modalidades en las cuales se puede cobrar o pagar intereses, yo me quedo con el interés compuesto, por eso ven ese emoji de rezarle, ¿no? Porque es como un dios dentro de las operaciones financieras, está como omnipresente y la razón es muy sencilla. Da un incentivo para invertir a largo plazo. Si tú me dices que el capital que yo voy a invertir o voy a pedir prestado en este caso, no solamente genera intereses, sino que esos intereses también lo hacen y se genera un efecto multiplicativo y acumulativo, para mí es más que suficiente para decir vale la pena. Y está presente en la gran mayoría de las operaciones. El interés simple, por otro lado, al capital invertido prestado solo generar intereses sobre esa misma base, es decir, siempre vas a recibir los mismos intereses. Si tú inviertes 100, vas a recibir 10. Si aplicas el 10%, siempre van a ser $10. Ahora, si lo pones a interés compuesto, esos $10 de intereses van a generar intereses también. Entonces vas a ver que todo va a ir sumando. Por eso podemos ver que en las fórmulas, aquí tenemos el efecto multiplicativo de la tasa de interés por el tiempo, pero aquí vemos que el tiempo es un exponente y por eso tiene un comportamiento exponencial y es más acelerado. Y es una bola de nieve que nos permite maximizar los resultados, por lo tanto se maximiza el valor. No voy a detenerme mucho acá. Les voy a explicar las fórmulas de manera general, porque no vamos a utilizar todas las que están en matemática financiera, sino aquel set que nos permita asociarlo más a proyectos de inversión y a las formas de financiamiento de esos proyectos. Fíjense,
Si nosotros queremos calcular el valor futuro y valor presente de cantidades únicas, es decir, un solo flujo de caja, entonces tenemos la fórmula base, que es este valor final, que sería el valor invertido multiplicado por todos los intereses que se van acumulando en este periodo N. Ahora, si yo quiero despejar el valor actual, si conozco el valor final, tomo este factor que está multiplicando y lo paso dividiendo al otro lado de la igualdad y ya tengo la fórmula de valor presente. Es decir, este valor final que ya incluye intereses, simplemente se los descuento, se los extraigo y listo. Tenemos este valor puro sin intereses. Ahora, en las operaciones financieras nos manejamos con varias cantidades, varios flujos de caja, por eso tenemos que hablar de rentas o series. Estas rentas pueden ser variables o pueden ser constantes. La variable, como el nombre lo indica, implica que los flujos de caja son diferentes en cada periodo. Entonces, si pueden observar las fórmulas en cierta similitud, solo que en este caso tenemos el símbolo de sumatoria porque implica una capitalización de varios flujos de caja a la tasa de interés o de rendimiento elevado a un periodo. Solo que tenemos esta forma de n-t para efectos de los ejercicios y efectos de la ubicación del flujo de caja, solo vamos a ver en los casos, pero la única diferencia más que todo es la sumatoria. De hecho, fíjense que en el valor presente son varios valores finales que se están descontando esta tasa de interés en el tiempo determinado y es finito, va de un periodo hasta n. Bien. Si queremos unas rentas constantes, es decir, que todos estos valores sean iguales, hay varias modalidades. En matemáticas financieras abarco prácticamente todas. Aquí solo me voy a enfocar en las más usuales, que son las rentas anticipadas y las rentas vencidas. Yo no me voy a detener en la estructura de la fórmula matemática. Yo lo que quiero es que vean las diferencias. La renta anticipada es la que se genera al principio o al inicio de la operación financiera, incluye el periodo cero, que se cobra o paga intereses. Entonces, en este caso, hablamos de R porque se sustituye el valor, porque como siempre es el mismo, entonces ese flujo de caja se va a denominar renta o cuota. Y en este caso se capitaliza y en este caso se descuenta. Aquí, ¿qué podemos observar? Este factor. Este factor adicional, 1 más I, son los intereses que se generan en el periodo 0. Y este factor acumula todos los intereses desde el periodo 1 hasta el periodo que termina la operación. Aquí ven la diferencia respecto a la renta vencida, que ocurre al final y no incluye este factor adicional, sino que simplemente es la fórmula anticipada sin este paréntesis. Bien, ejemplos. La renta anticipada le conviene al acreedor, a quien cobra. Entonces, si hablamos de alquileres o de matrículas, esto es lo más usual, la renta anticipada. La renta vencida aplica más que todo para instrumentos de crédito, préstamos, inclusive los cupones de los bonos que se pagan al final de cada periodo para darle chance al deudor para acumular el capital. Entonces, efectivamente, y eso es una estrategia comercial que lo vamos a ver más adelante. Quien cobra le conviene la renta anticipada y quien paga le conviene la vencida porque puede extenderse en ese plazo de pagar y quiere el dinero lo más pronto posible, por lo que ya vimos del valor del dinero en el tiempo. Ahora, si queremos unas rentas que son constantes, pero que tienden a infinito, usamos la renta perpetua. En este caso no hay periodo, no es determinado, hay, digamos, como esa incertidumbre. Simplemente tomas la renta y la divides entre la tasa de interés. Este es un ejemplo típico de lo que son las acciones. ¿Por qué? Porque si tú quieres una acción de una empresa, tú no esperas venderla en el corto plazo, tú esperas generar flujo de efectivo, sea a través de reinversión o sea por dividendos, de manera indefinida, como si tú te casaras con ella. Entonces, en este caso, si queremos una renta constante, aplicamos esta fórmula, que es un ejemplo de acción preferente, y si queremos una renta que crezca a un ritmo determinado de manera indefinida, usamos este modelo que es lo más usual a una acción común, aunque sabemos que las acciones comunes, bueno, suben y bajan y bueno, es toda una aventura, ¿no? Pero en este caso tenemos que considerar esta tasa que es crecimiento en inglés, que es growth, sería la growth rate, y siempre y cuando la tasa de interés sea mayor a esta tasa de crecimiento. No se espera de un instrumento financiero o de un negocio o de un proyecto que crezca el flujo de caja por encima de las expectativas o costo de oportunidad que se tenga sobre esto, sobre este activo o sobre este pasivo. Entonces, otras fórmulas que podemos aplicar. Derivaciones de las fórmulas generales, es decir, si a mí me piden la tasa de interés o de rendimiento, entonces tenemos el despeje aquí directamente. Si me piden el tiempo, periodo de la inversión, entonces despejo la N. No se pongan, a ver,
no le den mucha vuelta, no se sientan intimidados con el tema de los logaritmos neperianos, simplemente pónganlo en la calculadora y estén bien pendientes a la hora de hacer la operación. Y el producto de todo nuestro trabajo serían los intereses, que es diferente a esta tasa, recuérdenlo, porque esto es un porcentaje y esto es un valor, un monto, que sería la diferencia entre lo obtenido y lo inicial o colocado. A ver, para cerrar, el tema de las acumulaciones y las series combinadas. Estas son variaciones en los ejercicios que pueden ocurrir, porque ¿qué pasa en la práctica? La práctica, y para simplificarles la vida, porque estos son modelos matemáticos y una cosa es lo que dice el libro, ¿verdad? Y otra cosa es la realidad. En la realidad pasa esto, que la mayoría de las operaciones financieras, proyectos de inversión y hasta las valoraciones de negocio se realizan en términos anuales. La tasa y el tiempo coinciden allí. Es decir, los intereses se capitalizan, se generan y se hacen efectivos, es decir, se cobran o se pagan en el año. Ahora, esto es así porque, por ejemplo, con los proyectos de inversión, los flujos de caja, al igual que las valoraciones de negocio y la mayoría de las transacciones, se espera que esos flujos de efectivo se generen en el año, en un corte, en un periodo de evaluación, como pasa con las empresas y los estados financieros. ¿Qué sucede? Que pasa también que hay casos en donde estos intereses se generan en periodos inferiores al año y hay que considerar la frecuencia y se va a denominar con la variable M, porque una cosa, insisto, es la frecuencia de cuántas veces se generan los intereses y otra cosa es cuándo se hacen efectivos, es decir, como dije antes, cuándo se cobran o cuándo se pagan. En caso de que haya un periodo inferior al año, es decir, semestre, trimestre, etcétera, se modifican las fórmulas presentadas y se debe alterar tanto el tiempo como la tasa. Asimismo, se pueden presentar valoraciones que puedan combinar diferentes tipos de renta, como en las que vimos, o una mezcla entre rentas y cantidades únicas distribuidas, que se conoce como flujos mixtos. Estos casos también los vamos a valorar y los vamos a revisar. Cuando digo que se deben modificar las fórmulas con el tema de la frecuencia, ¿a qué me refiero? Que la I, en este caso, se va a dividir entre la frecuencia, que se conoce como la tasa periódica, y el tiempo se va a multiplicar por la frecuencia. Por ejemplo, si yo tengo una tasa que es anual, efectiva anual, pero genera intereses semestrales, entonces tenemos que hablar de una tasa periódica semestral. Se divide esta tasa entre dos, porque en un año y 2 semestres, y el periodo, simplemente como hablamos, si yo les digo una operación de 5 años, y es semestral, se multiplica 5 por 2 y da 10. Para hacerles la vida más fácil, aquí está el cuadro. Aquí están las diferentes frecuencias de capitalización, y aquí lo que tienen que entender es que la M o la frecuencia es variable, va a depender del contexto. Y estos son los valores usuales que suele presentarse. Es una regla de 3 y voy a pasearme rápidamente por esto. Un año tiene 2 semestres, un año tiene 3 periodos de 4 meses, pendiente, un año tiene 4 periodos de 3 meses, por eso trimestral, un año tiene 6 periodos de 2 meses cada uno, evidentemente bimestral, mensual, porque bueno, un año tiene 12 meses, es más intuitivo, quincenal o bimensual, si hablamos de algo que ocurre 2 veces en un mismo periodo, o en este caso un mismo mes, semanal y diario. Diario depende del convenio, esto es algo que se conoce como el periodo comercial, cuando todos los meses del año tienen 30 días, es lo que usa la banca usualmente, y periodo calendario, o sí, convenio calendario, cuando tenemos diariamente los 365 días del año y todos los meses tienen la cantidad de días que les corresponde. Estas son las bases y estas son las guías para trabajar los ejercicios prácticos. Nos vemos en los últimos videos que faltan de este tema, donde vamos a trabajar varios casos con estas fórmulas. Y bueno, continuamos aquí en el aula. Espero que este repaso, refrescamiento rápido les sirva. Cualquier duda, saben que estoy aquí a la orden. Y bueno, seguimos aquí transmitiendo.